crear la liga y pues Recording is on. entrar, por ejemplo, a los números complejos, al link que lleva, pero Sí. en todos aparece que los archivos están eliminados. Ah, caray. A ver. Eliminados. Números complejos. Oh, caray. Ah, caray. Bueno, déjenme ver qué pasó. Ah, ya sé. Debe ser muy simple. Lo que pasa es que yo creo que aquí no me di cuenta y como los archivos originalmente están en Dropbox. Y entonces manda las ligas, ¿no? Los jala de Dropbox. Yo creo que no me di cuenta que ha de ver. Sí, aquí estoy viendo que aparecen todos eliminados. El problema que pasó, voy a tener que poner otra vez a activar las ligas. Lo que pasa es que yo creo que le puso fecha de caducidad y no me di cuenta. O sea, los archivos ahí existen, pero no los pueden acceder porque le debe haber puesto fecha de caducidad. Ah, bueno, qué bueno que entraste inmediatamente para ver ahorita mismo corregirles la liga. Gracias, profe. Es cuestión, no, al contrario, gracias a ti. Entonces nada más es cuestión de quitarle la caducidad. Gracias. Bueno, entonces estamos con el concepto de derivada. La derivada entonces de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto, ¿no? Y entonces en diferentes puntos de la gráfica, como en este caso, si las curvas azules fueran gráficas de alguna función, aquí en marrón tenemos las rectas tangentes en diferentes puntos y vemos que la recta va cambiando, por lo tanto la pendiente de esas rectas tangentes también va cambiando. En las partes donde la curva va descendiendo, la pendiente es negativa y donde va ascendiendo, la pendiente es positiva. Cuando llegamos a puntos como este, en donde tenemos un máximo o un mínimo de la función, entonces la recta no va a crecer no va a ir creciendo ni disminuyendo, sino que va a ser una línea recta. Y entonces una línea recta, además horizontal. Bueno, las líneas rectas, la recta siempre es una línea recta, ¿no? Esto es redundante, pero bueno, me refiero a que la recta tangente es una recta horizontal, por lo tanto su pendiente es cero cuando estamos en un punto que es un máximo o un mínimo. Entonces, por eso cuando tenemos una función y tenemos la gráfica de la función, en los puntos donde la gráfica tiene un máximo o un mínimo, la derivada en esos puntos siempre va a valer cero, ¿no? Lo voy a escribir aquí más adelante, pero de una vez vamos adelantando que además, vean, la derivada, acuérdense que una de las formas en que se denota la derivada es dy entre dx, donde esos dy y dx significan cambios de y entre cambio de x, o sea que la derivada me dice qué tan rápido cambia la función al cambiar el valor de la variable. Entonces, la segunda derivada sería la derivada de la derivada. Sería qué tan rápido está cambiando o la dirección, hacia dónde cambia la derivada, ¿no? Entonces, por eso cuando tenemos un máximo, vean, la derivada, fíjense en este punto que es un máximo. La derivada en todos estos puntos resulta que tiene pendiente positiva hasta antes de ser horizontal, pero luego se vuelve negativa después del máximo. Es decir que la pendiente, cuando me voy acercando a un punto de máximo, poco a poco va cambiando de positiva a negativa. O sea que si yo saco la derivada de la derivada, que me estaría diciendo qué tan rápido está cambiando la derivada, me va a salir negativa en el máximo, porque ahí se está pasando a cada vez menos positiva a pasar a negativa, ¿no? Entonces, la primera derivada, la derivada es cero, y la segunda derivada, que bueno, ahorita no le presten mucha atención, de todas formas lo voy a volver a escribir. La segunda derivada en los máximos va a ser negativa y en los mínimos
por la razón contraria de que aquí va la pendiente negativa a medida que nos acercamos al mínimo, pero luego se va a convertir en positiva. En el mínimo, la derivada otra vez vale 0, pero la derivada de la derivada, que me dice hacia dónde está cambiando la derivada, va a ser negativo, ¿no? Entonces, con la derivada vamos a saber si tenemos máximos o mínimos, y la segunda derivada nos va a determinar si tenemos un mínimo o un máximo, ya más concretamente, ¿no? O sea, la derivada le llaman puntos críticos, puntos que son máximos o mínimos. Y la segunda derivada me va a decir si ese punto crítico es específicamente un máximo o si es un mínimo. Entonces, aquí resumiendo un poquito, también les decía que exista una función no quiere decir que siempre vamos a poder derivarla en todos los puntos. Entonces, puede haber situaciones en que en algunos puntos, por lo menos, la derivada no existan para una función. El criterio para determinar si que no tenemos una derivada es el siguiente, son los siguientes más bien. Se puede dar el caso de que la función sea discontinua para cierto valor de x. Aquí voy a tomar el lápiz para ejemplificar. Vamos a ver aquí. Escribir. Creí que había activado la pluma. Bueno. Listo. Entonces, un caso en que no podemos tener la derivada, es decir, que la función no es diferenciable, es si la función es discontinua en un cierto punto. Sería una situación más o menos como esta, ¿no? A ver, veo que no les apareció. Ahí está. Voy a estar aquí pendiente de que les aparezca lo que escribo para que no pase lo que pasó en la clase anterior. Entonces tenemos aquí una función f de x. Tenemos en el eje horizontal pues el eje x, la variable independiente. Y vamos a dibujar una gráfica de una función cualquiera. Voy a dibujarla aquí de otro color. Imagínense que viene una gráfica de esta forma, pero luego aquí ya no está definida. Cuando ven una gráfica de una función y le ponen un circulito ahí en algún cierto punto, es que no está definida en ese punto. Y entonces luego, digamos que ese punto es cuando x vale x0. Esta función no está definida en ese punto. Entonces, en esta situación, aunque después esté definida la función, ya no es diferenciable. Aquí se está trabando mi lápiz. Voy a ver. Bueno, entonces, esa sería una situación. Quiero terminar de dibujar a la derecha, nada más que se me trabó aquí el lápiz. A ver, aquí está destrabándose. Bueno, mientras se destraba, sigo aquí comentándoles que esa sería una posibilidad, ¿no? Si la función es discontinua, o sea, que discontinua en un punto, o sea, que puede ser que la función luego siga para acá, ya sea como recta o de cualquier otra forma, ¿no? Pero, vean, esta función está definida en cualquier punto, excepto en ese punto en donde puse el circulito. Voy a dejarla hasta ahí. Para dejar espacio para otra gráfica. Puede ser así, o puede ser otra función que, digamos... Para abrir la configuración del dispositivo, presiona Abrir configuración más por aquí abajo. otra. Ese es un ejemplo donde no sería continua en x igual a 0. X igual a... Bueno, lo voy a poner aquí como dice en el ejemplo. Es el punto x igual a...
Podríamos tener también otra que sea de esta manera. También sería lo mismo, ¿no? O sea, la característica común es que esta función no está definida en el punto x igual a... Con que le falte un punto, la definición en un punto ya es discontinuo. Entonces esta sería una situación donde no es diferenciable. La razón de que no sea diferenciable es porque que sea diferenciable significa que existe la derivada. Pero acuérdense que la derivada la definimos como un límite. Y ese límite existe solamente si el límite existe por la izquierda y por la derecha, y ambos límites, tanto por la izquierda como por la derecha, son iguales, y además que la función tenga el valor definido en ese punto y sea igual a esos límites. En este caso no está definido en ese punto. Otra situación sería el segundo ejemplo. La gráfica de la función tiene un pico en ese punto. ¿Cómo sería en este caso? O sea que aunque la función sea continua, pero si tiene un pico, ya no es tampoco diferenciable. Esta situación, aquí le voy a poner, estos serían ejemplos en esta situación. Y en este caso, que tenga un pico sería como esta situación. Tenemos aquí la gráfica de la función. Y entonces voy a dibujar aquí en verde la gráfica, sería como esto, digamos, de esta manera, ¿no? Esta es una función continua en este punto. Supongamos que este es el punto x igual a a. La función es continua en ese punto, sin embargo, no es diferenciable. Aquí, ¿por qué no sería diferenciable? Porque, otra vez, la derivada es un límite y el límite por la izquierda y por la derecha tiene que ser igual. Pero resulta que aquí tendríamos un problema, ¿no? Cuando calculamos la pendiente de la recta tangente a los lados. Sería diferente si me muevo un poquito para la izquierda que a la derecha, ¿no? Si se fijan, si dibujo una recta tangente a la izquierda de x igual a, esta sería la recta tangente, ¿no? Coincidiría con la recta a la izquierda. Pero si me voy un poquito a la derecha, resulta que ya en este caso la pendiente sería la de la segunda recta, ¿no? Entonces ya no tengo una así, pendiente única, ¿no? Alrededor de ese punto. Entonces, si tenemos un pico en ese punto, tampoco sería diferenciable, ¿no? Porque la pendiente de la recta tangente tendría que ser, o sea, tienen que ser igual si me muevo un poquito a la izquierda o a la derecha del punto. Y además, en un punto en que la recta sea vertical. O sea que, bueno, aquí este es un caso particular que lo voy a comentar porque, de hecho, pudiera ser que algunos, y con justa razón, pudieran decir que ni siquiera es necesario hacer esta observación. Vamos a comentar por qué. Este tercer punto me dice que tampoco tengo la derivada cuando tengo una recta vertical. Lo que pasa es que si tenemos una recta vertical, sería algo como algo así. De hecho, si yo escribo x igual a, definiría los puntos que satisfacen x igual a serían esa línea recta vertical. Pero si nos ponemos estrictos, recordemos que la definición de función me dice que a cada valor de x solamente le puede corresponder un valor de y. O sea que una recta de este tipo no califica como función, no puede ser una función. Por eso, bueno, aquí tal vez estaría
un poco de más este punto, ¿no? Pero pues aquí está mencionado. Pero en realidad algo como eso, los puntos definidos por x igual a existen, sería una línea recta de ese tipo, en x igual a, pero esa línea recta no puede ser una función, por lo que les comento, ¿no? De que en la definición de función no se acepta que tengan valores diferentes de y de la función para un mismo valor de x, que sería lo que está pasando en este caso, ¿no? En la línea vertical. Bien, entonces ya tenemos la definición de la derivada y entonces cuando trabajamos con cálculo, pues tenemos diferentes reglas dependiendo del tipo de función que queremos derivar. Ustedes saben que no vamos a estar aplicando la definición en cada caso particular, pero sí es conveniente tener presente y entender lo que es la definición de la derivada, porque eso es lo que les permite aplicarla adecuadamente, ¿no? Cuando hay que hacer un problema. Pero luego ya que tenemos claro eso, pues ya usamos las fórmulas de las tablas correspondientes. Entonces, vamos a ver algunas reglas, las más usuales, ¿no? Para derivar. La primera sería cuando derivamos, bueno, aquí de hecho, déjenme ver si lo puse, sino para mencionarlo antes de ver esta. Ah, sí, lo debía haber puesto primero lo anterior, pero bueno. Por ejemplo, cuando tenemos una potencia, la derivada de una función que sea una potencia, como en este caso. La derivada de una potencia de una variable se deriva de esta manera. Si tenemos x elevado a la enésima potencia, la derivada es la potencia n y luego nos queda la variable a la n menos 1. O sea, multiplicamos por el exponente y luego la variable queda al exponente que tenía menos 1. De hecho, uno de los ejercicios teníamos así una potencia, ¿no? Por ejemplo, x cúbica, la derivada fue 3 por x cuadrada. Vamos a, por ejemplo, aquí algunos ejemplos. Si tenemos f de x, habíamos hecho este ejemplo, ¿no? Vean, en este ejemplo, n vale 3. Entonces, si, creo que no les ha parecido aquí todavía. Es que escribí aquí una función, pero estoy viendo que todavía no les aparece. Vamos a ver. Un momento, pero me queda como desfase. Ahí está, tardó un poco. Y aquí quedó mal escrito, lo voy a volver a escribir. Les decía que este ejemplo lo resolvimos con la definición de derivada. Entonces, vean, en este caso, si aplicamos esta fórmula, aquí identificamos n igual a 3. Entonces, cuando derivamos x al cubo, sería 3 por x a la 3 menos 1. O sea, 3x cuadrada, ¿no? Entonces decimos que la derivada de x, perdón, de f de x en este caso es 3 por x cuadrada, ¿no? Si f de x es igual a x al cubo. Esta regla es válida aunque n no sea entero. Por ejemplo, si tenemos otra función en donde el exponente no sea un entero, como voy a poner aquí 4. Bueno, este no lo hago todavía para primero el ejemplo que sigue. X a la 3 medios. Aquí usamos la misma regla, nada más que aquí identificamos que n es igual a 3 medios y entonces si aplicamos esta regla tendríamos la derivada 3 medios es n y luego tenemos x a la 3 medios menos 1. O sea que aquí tendríamos 3 medios por x a la 3 medios menos 1 sería 3 medios menos 2 medios, ¿no? Sería x a la 1 medio. O sea que la derivada sería 3 medios por x a la 1 medio.
también lo podemos escribir de esta manera, ¿no? Porque el 1/2, recuerden que significa la raíz cuadrada. En general, si tenemos algo como esto, por ejemplo, esta es la raíz cúbica, ¿no? O la 1/3. Si lo tenemos con el 2, sería la raíz cuadrada, que la mayoría de las veces ahí se omite el 2, ¿no? Entonces esta fórmula es válida, ya sea que n es un número entero o aunque no sea un número entero, sigue siendo válida. Bien, entonces esta sería una de las reglas para la derivación. Ya que nos familiarizamos, pues ya no estamos a veces, van a resolver incluso sin estar recopiando la regla, sino que ya digamos, ya lo hacemos en automático, ¿no? Cuando ya hacemos, cuando estamos familiarizados. Si tenemos una función constante, si la función es un valor constante, por el significado de la derivada es la razón de cambio que tanto cambia la función al cambiar la variable independiente. Entonces, si la función no está cambiando porque es una constante, entonces ese cambio va a ser 0, ¿no? Porque aunque cambie la variable independiente, la función no cambia, entonces la derivada es 0. Si lo vemos desde el punto de vista de la pendiente de la recta tangente, lo que tenemos cuando tenemos una función que es una constante es que si el valor de la función no cambia, entonces tendríamos esto. Digamos, este es x, f de x, y entonces f de x igual a una constante. Sería una función cuya gráfica es, aquí tenemos c, la función siempre va a ser c, o sea que esto es una línea horizontal. Una línea horizontal que siempre está en el valor c, en el eje vertical, no en el eje y. Entonces, la derivada es la pendiente de la recta tangente. En este caso, la recta tangente pues también siempre va a ser horizontal. Así que en estos casos la derivada siempre vale 0. Así que eso va a ser cierto siempre, ¿no? Y entonces tenemos que la derivada de la constante es 0. Esa sería otra regla, ¿no? También inmediata. La podríamos comprobar, ¿no? Con la regla, pero no. Bueno, hicimos otras que eran en ese momento más relevantes. Vamos a ver. Voy a cambiar de diapositiva aquí. Bueno, ya tenemos la derivada de una función constante y de una exponencial, ¿no? Vamos a combinarlos y entonces la derivada de una función multiplicada por una constante va a ser igual a la constante por la derivada de la función. Ejemplificamos de esta forma, ¿no? Vamos a tener f de x igual a 4x a la séptima. De acuerdo con esta regla, cuando tenemos una constante, vean, la función es 4x al cubo, pero la podemos ver como 4 multiplicando a la función x a la 7. Y entonces aplicamos esta regla. O sea que la derivada de esta función sería 4 por la derivada de x a la 7. O sea que la derivada de esta función sería 4, que sería la constante, por la derivada de la función. Y la función es x a la 7. Ya sabemos que el exponencial, recuerden que era el exponente, en este caso es 7. Y luego me queda la variable y le reduzco en 1 el exponente. O sea que aquí quedaría 4 por 7, sería 28, x a la sexta. Entonces aquí tendríamos una derivada de una constante por una función. Esa sería entonces una regla. Entonces siempre que tengamos una constante multiplicando una función, la constante no nos preocupamos, vamos a sacar la derivada de la función y la multiplicamos luego por la constante. Bueno, aquí dejé otro ejemplo, vamos a hacerlo. Aquí entonces lo podemos ver esta función como si fuera
5 por la función x a la 4, ¿no? Entonces, como aquí tenemos y, vamos a escribir la derivada como y'. Aquí no se cambió. Ahí está. Voy a volver a escribir. Entonces tendremos aquí, como aparece la función como y, vamos a escribir la derivada como y'. Esta función la podemos escribir como si fuera 5 multiplicando a la función x a la 4, ¿no? Entonces, de acuerdo a la regla, la derivada es 5 por la derivada de x a la 4. X a la 4 sabemos que va a ser 4 por x a la 4 menos 1. Tendremos 5 por 4, 20, x al cubo. Y esta sería la derivada de esta función. Siempre que tengamos una constante, dejamos la constante de lado. Bueno, no de lado, sino pues, no nos preocupa, ¿no? Sacamos la derivada de lo que quede y lo multiplicamos por la constante. Ok, vamos a ver otras reglas. Cuando aquí es una función exponencial, que es de los casos más simples de la función, una función compuesta por una constante, por otra función. Aquí le aplicamos el caso particular de la función exponencial porque es la que ya teníamos. Y vamos a ver aquí otras reglas. Podemos tener a veces funciones que son, generalmente las funciones son combinaciones de otras funciones más simples, ¿no? Por ejemplo, aquí que ven ustedes en pantalla, 5 por x a la 4, lo podemos ver como el producto de dos funciones. Una es el 5, que sería una función constante, y la otra es x a la 4, ¿no? A veces también podemos tener un polinomio donde aparecen varias potencias, entonces en ese caso sería una suma o probablemente una recta. Entonces puede ser que tengamos una suma de funciones o una resta de funciones. En ese caso la derivada es la suma o la resta de las derivadas. O sea, si tenemos una función que es la suma de dos funciones o más, pueden ser también más de dos funciones, o la resta de dos funciones, entonces la derivada va a ser la suma o la resta de funciones. Por ejemplo, aquí en este caso, el ejemplo que nos dan es y igual a 4x a la 5 menos un medio de x a la 4 más 9x al cubo más 10 a la x cuadrado menos 13x más 6. Vean, esta función tiene 6 términos, o sea que la podríamos escribir como una suma de 6 funciones. Una sería 4x a la quinta, otra podría ser menos un medio de x a la 4, y luego otra 9x al cubo y así, ¿no? Tendríamos una suma de 6 funciones, o una resta si queremos poner esos negativos como funciones y restarlas, ¿no? Entonces, aquí vemos que tendríamos una suma de funciones. La derivada de todo esto sería la suma de las derivadas de cada parte. Entonces, si derivamos, tendríamos que aplicar las reglas que tenemos ya a cada parte. Por ejemplo, y', la derivada, tendría que derivar 4x al cubo. Ya sabemos que las constantes quedan aquí. Y luego aplicamos la regla de los exponentes, sería 5. Ya no voy a poner la resta, vamos a poner directo el exponente que queda. Recuerden que se reduce en 1, entonces sería x a la 4. Y luego tendríamos aquí un medio por 4, ¿no? Sería el exponente. Y nos quedaría x al cubo. Lo recortamos en 1. Y luego más 9 multiplicado por 3, que es el exponente de x al cubo, y aquí quedaría x al cuadrado. Luego es 10 por 2, y x a la 2 menos 1, me queda nada más x a la 1, que podemos dejarlo como x. Aquí, ¿qué pasa? Vean, tendría 13 por x a la 0. Aquí lo pongo nada más como ejemplo para recordarles, ¿no?, que cualquier cantidad elevada a la 0 es 1. Entonces aquí este x está a la 1.
como le resto 1 queda a la 0, entonces va a quedar como 13 nada más, ¿no? Y luego la derivada del 6, como el 6 es una constante, se hace 0. Aquí le ilustré como x a la 0 nada más para que tengamos presente esto, ¿no? Recordarlo, y siempre x elevado a la 0, que no fue aquí el 0 muy remarcado, va a ser siempre 1. Entonces aquí en el siguiente paso tendríamos 20 x a la 4, aquí tendríamos 4 entre 2, 2, x al cubo, luego 27 x cuadrada más 20 menos 13, y así quedaría, ¿no? Entonces esta es la derivada de esta función y'. Y bueno, aquí tendríamos esta derivada. Vamos a ver otras situaciones. A ver, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, de hecho en la siguiente diapositiva va a aparecer otra vez esta. Había dejado el espacio para resolverla, pero ya la resolvimos aquí. Ok, entonces... Bueno, esta es la que ya resolvimos. Aquí está. Bueno, aquí hay un ejercicio donde vamos a tener que calcular derivadas, ¿no? Bueno, es una recta que la podemos ver como un polinomio. Profe, dejó de compartir. Sí. Ah, sí, se cerró aquí el PowerPoint. Aquí lo voy a volver a abrir. No sé si le piqué ahí por error o qué pasó, pero se cerró. Bueno, vamos a hacer un ejercicio donde, bueno, hay que calcular una derivada, en que el ejercicio es calcular la pendiente en cierto punto, ¿no? Bueno, a ver, aquí está arrancando otra vez. A ver, que me apareció el PowerPoint como que ya estaba abriendo y luego se desapareció. Yo creo que está cargando. A ver, ¿dónde quedó? No veo que vuelva a aparecer. A ver, no sé qué sucedió. Se cerró el PowerPoint. Parecía que se iba a abrir y ya no apareció. Aquí lo estoy volviendo a abrir. Está como que está abriendo, pero no termina de cargar. Bueno, en caso de que no abra, voy a abrir aquí una pantalla y escribimos a mano el cabo que
Voy a abrir aquí una pantalla porque no sé qué está pasando, que está tardando mucho. No sé si queda ahí trabado. Voy a abrir una pantalla, una pizarra. Y vamos a ver, aquí está. Bueno, voy a poner esta en una nueva. Bueno, aquí estoy abriendo una pantalla, pero en caso de que no termine de abrir, porque parece que ya debió haber abierto, se quedó como trabado. Entonces les voy a compartir aquí la pantalla, lo voy a poner en una pantalla más grande para poder escribir más. Aquí está. La cambié aquí en mi pantalla, ¿no? Porque tengo más margen visual en otra pantalla aquí, secundaria. Entonces, ahí está. El PowerPoint se quedó ahí. Entonces, vamos a avanzar con la pizarra. Tengo que abrir otra. Aquí, rápidamente. Un minuto, Bueno, entonces, el PowerPoint aquí en mi pantalla quedó media pantalla, pero no termina de abrirse. Entonces, aquí les voy a compartir una pizarra y vamos a escribir en la pizarra. Ventana. A ver, ¿cuál es? Bueno, ahí van a ver deben de ver una pizarra con cuadrícula. Ah, no, compartí mal. Es un archivo. ¿Dónde está? Bueno, ahí ya deben de estar viendo una pantalla con cuadrículas, ¿sí están correcto? Voy a poner el nombre. Bueno, entonces vamos a hacer aquí los siguientes ejemplos aquí en esta pizarra, ¿no? Aquí está. Bueno, entonces aquí deben de estar ya viendo, consiguiendo cuando escribo. Aquí el color. Entonces, vamos a hacer aquí un ejemplo de una función que sea una suma de funciones. Por ejemplo, vamos a definir f de x igual a 5x cuadrada menos 3x, como ahorita, ¿no? Vean, siempre que tenemos algo como esto, pues lo podemos ver como una suma de funciones. Entonces, como tal, podemos aplicar la regla de que la derivada de esta función, f' de x, la podemos calcular calculando la suma de las derivadas, ¿no? Entonces, tendríamos aquí, en el primer caso, recuerden siempre que tenemos una constante, es la constante por la derivada, que aquí sería por 2, y el x al cuadrado se queda como x nada más, 2
menos 1 y luego menos 3. Acuérdense que el x a la 0 es, perdón, x es igual a x a la 1, ¿no? Normalmente pues omitimos ese 1, entonces cuando derivamos, aquí tendríamos x a la 1 menos 1, que es x a la 0, pero dijimos que x a la 0 siempre es 1, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver, la regla que sigue. Estoy viendo aquí el orden de las, también la presentación, pero el orden que seguirían. Bueno, por alguna razón el archivo ya no funciona. El archivo de... Quería abrirlo para seguir el orden, ¿no?, de las reglas de la derivada, pero ya no abrió. Entonces, déjenme cancelar. Controlar. Cerrar el programa. Bueno, parece que hasta para cerrar falló el archivo, no me deja ni cerrarlo. Bueno, vamos a seguir. Tenemos otra derivada también de, a ver, tenemos el exponencial. Cuando tenemos la función logaritmo. Bueno, primero logaritmo natural, que es el más usual, ¿no?, de x. La derivada de esta función es 1 sobre x. O sea, es la derivada de el logaritmo es 1 sobre x, ¿no? Entonces quiero apuntar aquí las reglas. Mala suerte aquí que el archivo haya pasado esto. Tenía ahí todo el orden. Bueno, ya que estamos con el logaritmo, también entonces otra función muy relacionada es la función exponencial, pero con base e. Por ejemplo, f de x igual a e a la x. Vean, estas son funciones simples, ¿no? Logaritmo natural de x es 1 sobre x, f de x igual a e a la x. Luego vamos a ver reglas que nos permiten derivar, por ejemplo, funciones de este tipo, pero con argumentos más complejos, ¿no? Entonces, cuando tenemos una función exponencial, la derivada es la misma función exponencial. Eso hace que sea muy útil trabajar con exponenciales muchas veces, ¿no? O sea que es muy fácil derivar funciones exponenciales. Esa es una de las también muchas razones de que cuando hablábamos de números complejos, les comentaba que una de las formas en que podemos escribir los números complejos es como exponenciales. Entonces, al escribirlos como exponenciales, pues en muchas ocasiones resulta mucho más fácil trabajar. Bueno, generalmente es más fácil trabajar con estas funciones exponenciales que con senos y cosenos, ¿no?, con funciones trigonométricas. Recuerden de la definición que dábamos en el caso de los números complejos, ¿no?, donde definíamos esta relación, ¿no?
Pero si trabajamos con funciones de este tipo, es mucho más complicado que con funciones de este otro tipo, ¿no? Y a ver, aquí estoy tratando de... ¿Qué pasó? Es que se me está trabando aquí. Es que resulta que el archivo de PowerPoint se quedó aquí trabado en segundo plano y me está quitando como memoria. Estoy tratando de cerrarlo y tampoco me deja hacer. A ver qué puedo hacer. Un momento, ¿por qué? ¿Dónde están los archivos? Lo voy a cerrar a la fuerza con el control al suprimir, a ver si... Sí, siempre tiene que pasarme algo y que unas computadoras no son muy amigas conmigo, brother. Porque ahora no me hace caso aquí. Le hago clic y no me hace caso. Un momento, yo no puedo cerrar el PowerPoint y me está aquí afectando de alguna forma porque hago clic y no me hace caso. Sí. Un momento, ¿Qué es eso? Bueno, para que aquí ya puedo escribir otra vez. Bueno, tenemos aquí la suma, estas funciones. Bueno, ya antes de que se quedara aquí este trabado,
habíamos visto la suma o resta, ¿no? Que la suma o resta, pues son si tenemos una suma de funciones, como, si están viendo, me confirman que siguen viendo la pantalla, ¿verdad? Ah, se puso Se aquí puso en negro. negro, profe. Sí. ¿Qué problema? Es no puedo cerrar aquí el PowerPoint, pues queda así como una pantalla transparente y no me deja hacer nada. No me deja ni cerrarlo. Creo que necesito más RAM aquí. A ver, estoy viendo yo también aquí la pantalla en negro también. A ver, voy a volver a abrir la pizarra. A ver, voy a cerrar y volver a abrir el navegador porque ya, si no aquí. Bueno, ahí ya cerré el navegador, no deben de estar viendo nada, voy a abrir otra vez. Creo que cerrar más aquí. Vamos a ver si arranca el navegador. Bueno, estoy tratando de abrir el navegador, pero también queda.
A ver, me confirman si ahí volvió la pizarra. Sí, profe, ya se ve. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver, voy a abrir otra página aquí. Bueno, vamos a seguir con las reglas. Tenemos ya la suma, la resta, una constante por una función. La de la suma es para cualquier número, ¿no? Aquí pusimos nada más el ejemplo de la suma de dos funciones, pero en principio pueden ser cualquier número de funciones en la suma. Otra regla es sobre el producto de funciones. Es decir, cuando tenemos algo como esto, ¿no? Una función, le voy a poner aquí f, me puse la pluma. Una función f de x que sea el producto de una función por otra función, la vamos a llamar u y v. En este caso, si la función es un producto de funciones, la derivada va a ser la primera función por la derivada de la segunda más la derivada de la primera función por la segunda función. O sea, que es el producto de dos funciones, ¿no? Y podemos poner aquí como ejemplo, a ver, de la cuarta, este sería de un producto, ¿no? Un producto de funciones como ejemplo, pues pueden ser por ejemplo, una f de x que sea x al cubo y el logaritmo natural de x. Pero para poner dos funciones de las que ya vimos anteriormente, ¿no? Entonces, aquí identificamos que tenemos el producto de dos funciones. Una pudiera ser u de x, la identificamos como x al cubo, y la otra sería el logaritmo natural de x, que la identificamos como b de x. Sabemos que la derivada de u sería, aplicando ya una de las reglas que tenemos, 3 por x cuadrado, y la derivada de v sería 1 sobre x. De esta forma, la derivada, en este caso, de acuerdo con esta regla, sería la primera función, que es x al cubo, por la derivada de la segunda, que sería 1 entre x. Y luego le sumamos la derivada de la primera, que sería 3x cuadrada, por la segunda función b de x, que es logaritmo natural de x. Entonces aquí, ya aquí en el siguiente paso, simplificamos, tendríamos x al cubo entre x, nos quedaría x cuadrada, más 3x cuadrada, logaritmo natural de x, lo que podemos escribir como x cuadrada, que multiplica a 1 más logaritmo natural de x. Entonces, esa sería la regla para el producto de funciones. Otra regla es para, bueno, este es el producto. Tenemos también una regla para la derivada de un cociente de funciones, es decir, cuando tenemos una función de este tipo, ¿no? Que sea, que lo podamos escribir como la división de una función entre otra función. En este caso, la regla es la derivada, bueno, la derivada de
del denominador. Perdón, aquí voy a borrar para escribir bien aquí la línea. Ahí está. Bueno, aquí sería v, que es la función que está en el denominador, por la derivada de la función que está en el numerador. No le voy a poner esto de x, no voy a poner nada más u y b para indicar las funciones y u' o b' para indicar las derivadas, para que se simplifique la notación. Entonces tendríamos la función b, que es la del denominador, por u', que sería la derivada de la función que está en el numerador, y luego menos, habría que restarle aquí, la función que está en el numerador por la derivada de la función que está en el denominador, y esto todo habría que dividirlo por la función del denominador al cuadrado. Bueno, aquí la regla mnemotécnica sería que empiezan y terminan con v, ¿no? Ok, aquí tendríamos, si fueran los mismos casos del ejemplo anterior, podríamos tener f de x igual a x al cubo sobre el logaritmo natural de x. En este caso, la derivada nos quedaría como, vean, el b es el denominador, sería el logaritmo natural de x por la derivada de el numerador u', sería 3x cuadrada. 3x cuadrada menos u, que sería aquí x al cubo, multiplicando a la derivada de b. La derivada del logaritmo dijimos que era 1 entre x. Y todo esto tendríamos que dividirlo entre v al cuadrado, o sea que sería el logaritmo natural de x al cuadrado. Bueno, aquí sería el procedimiento, lo demás sería aquí simplificar, ¿no? Vamos a dejarlo como 3x cuadrada por el logaritmo natural de x menos x cuadrada, porque tenemos x al cubo aquí y aquí dividiendo entre x, entre logaritmo natural de x al cuadrado. Bueno, no, me voy a dejar aquí como ejemplo, ¿no? Aquí más que nada para indicar el propósito sería indicar el procedimiento, ¿no? Y a ver, las funciones logarítmicas, y dije logaritmo natural de x, ¿cuál falta? A las trigonométricas. Es muy importante que no queden aquí pendientes las trigonométricas. Las funciones trigonométricas, por ejemplo, si tenemos y igual a seno de x, en este caso, la derivada es coseno de x. La derivada del seno es el coseno, ¿no? Y también si tenemos y igual a coseno de x, la derivada es el menos seno. Aquí cambiamos, cada función es la derivada de la otra, y aquí hay un cambio de signo, ¿no? En el caso del coseno, en el caso del seno, no. Y bueno, aquí tenemos el seno y el coseno. De aquí se pueden sacar las derivadas de las demás funciones trigonométricas, porque ya tenemos definido que podemos, por ejemplo, la tangente es seno entre coseno, entonces sería un cociente de funciones, y todas las demás también, ¿no? La cotangente sería el recíproco de la tangente, la secante del coseno y la cosecante del seno, ¿no? Se podrían ver como uno entre una función. Entonces, estas se podrían, bueno, de hecho, de la derivada de la tangente, secante cuadrada, cosecante menos cosecante cotangente, ¿no? Pero bueno, esto los vamos a
Les voy a compartir una tabla, ¿no? Con todas esas. Lógicamente no vamos a alcanzar aquí por el tiempo a ver todas, pero al menos para tener las más relevantes. A ver, ¿cuál faltaría? Creo que ya son las más importantes. Ok, entonces vamos a aquí, por ejemplo, si una es este es el seno y coseno. Entonces, vamos a definir ahora la tangente, para que vean cómo ya nada más teniendo estas dos ya pueden calcular con las reglas de la tangente. La tangente la podemos escribir como el seno entre el coseno. Entonces aquí podemos aplicar la regla de el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado, ¿no? Vean, si aplicamos esta regla, la derivada de la tangente en este caso sería coseno, porque es la b, y luego sería la derivada de u es seno de x, entonces aquí tendríamos coseno de x, y luego le restaríamos u, que es seno de x, y v', ¿no? O sea, la derivada de coseno, que sería menos seno de x, y vean lo que vamos a tener aquí arriba. Tenemos coseno cuadrado más seno cuadrado, que eso dijimos que siempre es 1. O sea que el numerador queda como 1 y abajo me va a quedar b cuadrada, que tenemos aquí. Pero la b es el coseno, o sea que aquí sería coseno cuadrado de x. Entonces vean que esta regla me lleva a que la derivada de la tangente es 1 entre coseno cuadrado de x. Pero acuérdense que la tangente, bueno, las únicas funciones trigonométricas que realmente son, digamos, independientes son el seno y el coseno, la tangente es seno entre coseno. Luego viene la secante, que es 1 entre el coseno, y luego la cosecante, que es 1 entre el seno. O sea que este sería secante cuadrada de x. Y aquí tendríamos entonces que también tenemos la regla para la tangente aquí calculada, utilizando esta regla para el cociente de funciones. Entonces, y' sería secante cuadrada de x. O sea, si y es tangente de x, la derivada de la tangente es secante cuadrada. Así también con este esquema podemos demostrar que la derivada de la cotangente, ¿no?, es cosecante cotangente, ¿no? A ver, entonces, a ver, aquí un ejercicio que parezca y igual a aquí ya tenemos las funciones para poder combinarlo, ¿no? Este es un producto de funciones. Si queremos derivar, aplicamos la regla de que si tenemos un producto de dos funciones, sería la primera por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda, ¿no? Entonces aquí tendríamos la primera es x cuadrada y luego la derivada del seno es el coseno. Después viene más u' es la derivada de x cuadrada, que son 2x, y por b, que es el seno de x. Y aquí tendríamos, pues aquí lo que tenemos en común es x, estaría multiplicado por x coseno de x más 2 por el seno de x. De esta forma, ¿no? Y así tendríamos ya, bueno, entre más funciones tengamos, ya podemos hacer más combinaciones.
Bueno, aquí falta algo muy importante, pero que no va a alcanzar el tiempo, lo vamos a ver el martes, la regla de la cadena, ¿no? Y entonces, yo creo que aquí son las 5:30, entonces vamos a dejarlo hasta aquí y el martes vamos a ver la regla de la cadena y algunos ejercicios de aplicaciones. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Profe, nada más para recordarle que nos salen los documentos. Ah, sí, muy bien. Sí, para